Como sabemos, la Contraloría General de la República dio a conocer ayer que estaba en buena cuenta denunciando una operación, un contrato por 40 millones de soles en perjuicio del Estado, realizado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el periodo 2009-2011 con una empresa israelí llamada Global CST Limited, para, en fin, capacitar, preparar, entrenar a personal del Ejército, de las Fuerzas Armadas, a comandos, y también asesorar en temas de inteligencia, guerra electrónica, etcétera. Y bueno, según la Contraloría, esto nunca se realizó en los términos pactados. En lugar de venir profesionales de alto nivel, pues vinieron jóvenes de entre 20 y 22 años. Se suscribió una adenda que nunca, cuando los temas de la adenda ya estaban en el contrato original. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asumió el pago de los impuestos en lugar de la empresa. Se estableció un calendario de pagos inentregables, en fin. Estamos ahora con dos participantes, protagonistas, digamos, en esta época, según el propio informe de la Contraloría, el general Francisco Contreras, quien era precisamente presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y con el almirante, ahora congresista, Carlos Tubino, que también tuvo alguna participación en esto. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, quería comenzar con el general. ¿Qué descargo tendría usted respecto de esta, digamos, acusación de la Contraloría? Primero pongámonos en contexto. En esa época, para todo el Perú, era evidente que las bajas se realizaban mensualmente. Hay dos hechos muy importantes. En el mes de abril sufrimos una emboscada donde hubieron 18 bajas. Y en el mes de septiembre se derriba un helicóptero donde hubo 5 bajas. Entonces, era necesario cambiar la estrategia y revertir esta situación. Si era necesario. Que no continúen las bajas, era necesario. ¿Qué hacemos para ello? Tenía muchas opciones. Una de ellas era pedir un asesoramiento a un país extranjero, de Estados Unidos, por ejemplo. Y la otra también era contratar a una empresa. Referente al asesoramiento, el asesoramiento se da mañana, tarde y a veces nunca. Y nosotros estamos supeditados a la ayuda. No le puedo exigir al país o a la fuerza que me va a entrenar ciertos parámetros porque no les estoy pagando por su servicio. En cambio, a la empresa que voy a contratar sí le puedo exigir. Entonces decidimos contratar en una empresa. Para eso viajé a Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia tiene el mismo problema que el Perú, y tenía 40 años de lucha y 40 años tenía de derrotas, cuando de repente a partir de 2006 comenzaron a tener éxito. Algo está pasando en Colombia. Viajé a Colombia una semana y inspeccioné, podríamos decir, toda su organización. Al final me dijeron: nosotros hemos cambiado en parte porque tenemos un asesoramiento. ¿De dónde es este asesoramiento? De Israel. Por favor, si pueden venir a Perú. Y vienen a Perú y se hace este enlace con esta empresa. Pero como era la cosa novedosa, se pide al Contralor que asesore cómo hacer un contrato de este tipo. ¿Quién lo pide? El ministro Rey. El Contralor le indica qué cosa es lo que tiene que hacer para el contrato. Se está negociando. Y sale una palabra que me acuerdo hasta ahora: por servicios personalísimos. Porque no existía otra empresa en el mundo que hiciera este tipo de trabajo. Entonces, vemos la intervención de la Contraloría en este primer momento. Se firma el contrato y inmediatamente la Contraloría, a través de la OSI de Defensa, hace el seguimiento del cumplimiento del contrato al punto de vista contable. Porque al punto de vista táctico y militar es el almirante Tubino, inspector del Ministerio de Defensa, quien verifica que efectivamente se dé esta instrucción, esta capacitación, este entrenamiento y este asesoramiento. Y se ha recibido esto con los mejores hombres. Tal es así que ahora hay un general que está ocupando un alto cargo en el activo en el ejército de Israel, ¿no? Que estuvo acá. Que estuvo acá. Porque dice que aquí solamente vinieron chicos de 20, 22 años. Ese es un insulto a la inteligencia de nosotros los militares peruanos. Sí. ¿Cómo vamos a recibir asesoramiento de chicos de 20 a 22 años? Ese es una, no sé qué, es una patraña.
Bueno, el general, almirante, ahora congresista, usted estuvo a cargo de la inspección, entonces, ¿qué puede decir? Digamos, los términos del contrato se cumplieron, se llevó a cabo la tarea de preparación, de entrenamiento, de asesoramiento. Pero por supuesto, entonces, y acá viene mi sorpresa. Yo como inspector general del Ministerio de Defensa, lo primero que hay que decirlo, y que no está claro, hasta lo que he escuchado a la Contraloría, a pesar de que hemos hecho los descargos, la inspectoría es el órgano que ejerce la supervisión, análisis e investigación de actividades operativas y disciplinarias. No tiene nada que ver con el contrato ni en la parte administrativa. La parte de administrativa netamente la ve el órgano de control institucional que depende de la Contraloría, que está en el Ministerio de Defensa. Y eso ni lo menciona el Contralor, no sé por qué. Entonces, ese primer punto. Yo lo que hice fue supervisar que se diera cumplimiento a todas las actividades que indicaba el contrato en relación a la instrucción, entrenamiento y asesoramiento. Todo se hizo. Ahora, por ejemplo, ¿qué se hizo? Se hizo, primero, hay hoy día una estructura en el Comando Conjunto, que tampoco puedo revelarla así alegremente, que viene de esta asesoría, que es una estructura muy interesante, muy importante, que está en funcionamiento, y donde es una herencia de esto. Y entonces, aparte de eso, se hizo entrenamiento al personal, estoy hablando de un número más o menos 1.100 personas de diferentes grados. Entonces, en la vida militar, así como participa un general que era el que estaba a cargo de todo esto, y vinieron otros más oficiales de diferentes grados, también había personal que habían sido suboficiales, etcétera, jóvenes, en fin, pero la juventud no tiene nada que descalificar a una persona en cuanto al asesoramiento en los niveles que ellos también actuaban, porque acá se ha dado asesoramiento desde al nivel más alto de nuestras Fuerzas Armadas hasta el nivel de los suboficiales recién egresados de las escuelas. Entonces, esto no descalifica este contrato. Entonces, al final, considero que ¿ese entrenamiento fue efectivo, bueno, tuvo algún resultado, sirvió para algo? Por supuesto, pero acá el tema es el siguiente: este asesoramiento, esta instrucción y entrenamiento le ha faltado un buen acompañamiento logístico. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Me quiero referir a que en el tema logístico no ha habido pues las decisiones adecuadas, inclusive de este gobierno, ¿no? Porque me refiero a que este gobierno, por ejemplo, sigue priorizando en la ejecución del gasto militar el tema de equipamiento militar para el frente externo, no para el BRAE. Y sin embargo, en este asesoramiento hay adquisiciones militares que tenían que haberse hecho oportunamente, o por lo menos tenerlo ahora, que hasta ahora seguimos esperándola. Entonces, claro, no está acompañando. Cuando alguien dice, oiga señor, usted gastó tanto en asesoramiento, ¿y por qué no tiene resultados? Porque usted no lo acompañó logísticamente, usted no tomó las decisiones adecuadas, usted no ha priorizado el BRAE, usted no quiere combatir el narcotráfico con las Fuerzas Armadas. Guerra electrónica, ese tipo de cosas. ¿Qué tipo, por supuesto, qué clase? Equipamiento comienza de visores nocturnos y una serie de equipamientos, sobre todo en lo que se refiere a inteligencia técnica. Entonces hay una serie de temas que están en esto, pero a mí me sorprende que se descalifique a un personal militar en base a su juventud. Entonces, yo conozco bien estos temas. Yo no soy un improvisado en la vida militar, no soy una persona que he recibido instrucción adecuada y he sido, además, en el extranjero, y he sido instructor en el extranjero. Entonces, acá vinieron instructores adecuados, hicieron la instrucción y el entrenamiento, y yo hice un documento que dice que ahora me tratan de cuestionar, en la cual yo dije que se había cumplido con todas las actividades del contrato. Ahora, la parte administrativa, el primero que tenía que haber visto si había algún error administrativo, que seguramente lo hubo, era la misma oficina de control institucional del ministerio, que tenía la orden del Contralor de hacer el seguimiento posterior en la ejecución de este contrato.
Entonces, por favor, y yo la verdad que esto lo veo como la acusación recae sobre la Contraloría, entonces. Yo la verdad que para mí esto es una cortina de humo, ¿sabe yo qué cosa se quiere, por qué se lanza en este momento? Yo creo que acá tenemos todo el derecho de especular de que atrás de todo esto hay otras cosas que se quieren dejar de lado para que esta noticia salga y nos presente a los altos mandos militares, y a mí me apena y me preocupa que se trate de involucrar a oficiales muy capaces, dignos, honestos de nuestras Fuerzas Armadas en actividad, inclusive. Sí, pues, pero ¿qué tema habría que ocultar en este momento? El gobierno no está en este momento siendo acusado de nada en particular, en fin, está más bien con una aprobación que va creciendo, o por lo menos estabilizada en un nivel relativamente alto. Sí, pero comienzo a descalificar a la persona que le tengo pues algún tema político, y comienzo a politizar el tema. No nos olvidemos que estaba el ministro Rey, y si alguien es una persona honesta, derecha, es Rafael Rey, sí, pues, y como ministro, entonces él realmente hizo lo mejor para nosotros, ¿no? Y eso fue tomado con muchísima responsabilidad por todos los que participaron. Nadie quiso, como se presenta ahora, como si hubieran coludido para embolsicarse 40 millones de soles, y la verdad que es un insulto de marca mayor todo esto. Sí, pues bueno, y aquí se dice, por ejemplo, general, que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asumió el pago de los impuestos de la empresa en lugar de la empresa hacerlo, por ejemplo, entre otras cosas. Dentro del pago de los impuestos, el cobro era $9 millones libre de impuestos, pero en el proveído que el Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado peruano, le entrega al Comando Conjunto los 9 millones más los impuestos que corresponden a los 9 millones. O sea, nosotros hemos debido pagar los 40 millones a la empresa, y la empresa devolver 10 millones de impuestos, y en vez de colar a la empresa, lo ha hecho el Comando Conjunto, porque es el Estado te cobra impuestos al mismo Estado, que somos nosotros. Sí, pues. Entonces, nosotros hemos devuelto eso al Estado. Lo que el Estado me entregó para impuestos, se lo entregamos al Estado. Pero quisiera aclararle cuando dice que ha ocasionado una pérdida de 40 millones, ¿no? Un perjuicio del Estado. Un perjuicio del Estado de 40 millones. Vamos a ver si ya se ha dicho así o no. Primero, nosotros hemos hecho este contrato para evitar muertos, para evitar bajas. ¿Se logró eso? Veamos. El año 2009 hemos tenido 29 bajas. El año 2010, aquí en diciembre, aquí estuve yo en esta misma mesa, y hubo 9 bajas, de las cuales una es administrativa. El año 2011 no se sigue con el contrato, sube a 22 bajas. Y el año 2012 sube a 25 bajas. Entonces, al punto de vista de bajas, ¿se logró o no se logró la finalidad? Bueno, habría que ver cuáles son las causas. De repente no hubo bajas ese año porque hubo menos bajas, porque hubo menos acción también. Exactamente, muy bien, gracias, gracias. Hubo más operaciones, muchísimas más operaciones que el año 11 y el año 12. Todos los meses teníamos operaciones con una finalidad. La finalidad era todos los meses, desde el mes de mayo, la operación de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con una finalidad: cercarlos. Y los cercamos. Le quitamos la iniciativa. Lo más peligroso de un estratega es perder la iniciativa. Entonces los cercamos en un lugar de San Martín de Pangoa, que se llama Cerro Bola. Ahí los cercamos. No estaban en Urubamba como están ahora. Querían irse a Guayaga. Y los cercamos, no lo dejamos pasar. Esta estrategia recomendada, digamos, por los israelíes, ¿no se ha seguido después? Ya no se siguió después. Ya no se siguió con las recomendaciones que debió hacerse. Mire, le voy a dar un ejemplo. Pero sí, por lo visto, en el tema de la estructura del comando conjunto, eso sí se habría aplicado. Y ahí le pongo dos cosas. El asesoramiento es continuar una estrategia, pero la estructura sí se hizo, la reorganización sí se hizo. Ahí está el CIOEC, y hay 3 fuerzas especiales. Una de ellas es la Fuerza Especial Conjunta. La Fuerza Especial Conjunta es la mejor fuerza que tiene en estos momentos el Perú. Ahí están Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Es la mejor fuerza, y es la única fuerza que en estos momentos está actuando. Esa fuerza capturó a Artemio. Esa fuerza dio de baja a William. Esa fuerza... La policía capturó a Artemio, ¿no? La policía da la inteligencia, pero el que se acerca y quien combate y quien lo captura, la inteligencia es una cosa y la operación la otra. Entonces, esa fuerza es la que está actuando en estos momentos. De acuerdo.
bueno, ya nos ha ganado el tiempo, me parece que las explicaciones que nos han dado son bastante claras sobre este asunto. Yo les agradezco al general Contreras y al almirante Tubino por su participación en la hora N. Vamos a ver qué pasa con este asunto los próximos días. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Fernando Tuesta para tratar de entender qué puede pasar según distintos casos de resultados en la elección de la revocatoria, qué escenarios se pueden presentar, en qué casos hay que convocar nuevamente a elecciones, en qué casos no se convoca a elecciones, en fin. Luego seguimos pues con Guillermo Sino y Miguel Santillana. Regresamos.